También les proponemos profundizar y entender un poco los números, lo que nos dicen las mediciones de indicadores económicos y sociales, y para eso estamos en comunicación con Isaac Rudnick, que es el director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Buenas tardes, Isaac. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Alejandra Álvarez lo saluda. Bien, mucho gusto. Ustedes desde el instituto, realizan habitualmente distintos relevamientos de precios y demás. Esto lo hacen en forma periódica y queríamos conocer, que nos cuenten un poco, según estas últimas mediciones, qué es lo que está reflejando el índice barrial de precios. Bueno, lo que reflejó en los últimos relevamientos, estamos ahora terminando de procesar los precios de enero. Sí. Pero hasta el mes de diciembre lo que reflejó fue un aumento interanual para todo el 2017 de más del 20% de aumento en alimentos y entre el 23 y 24% en el conjunto de los productos indispensables que hacen a lo que se llama la canasta básica total de una familia. Ahora, dentro del rubro alimentos, sí, si los desagregamos un poco, ahí aparecen algunos elementos que son más preocupantes. Sí. Porque, por ejemplo, en el rubro de los alimentos básicos más indispensables, como las papas, las verduras, los lácteos, los aumentos estuvieron muy por encima de ese promedio. Por ejemplo, la papa aumentó en el 2017 un 70%, sí. Los tomates aumentaron un 45%, en general las verduras estuvieron en ese promedio, sí. Y pasando a otro rubro que es el de almacén, ahí los que más aumento tuvieron fueron los lácteos. La leche estuvo en el orden del 33%, los yogures y los quesos en el orden del 44-45%. Claro, o sea que sí, los productos, digamos, los que más consumen o deberían consumir lo que son los sectores más vulnerables, tienen como un aumento que va más allá de lo que fue la inflación del año. Claro, o sea, eso explica algunas otras situaciones que hacen al aumento, por ejemplo, en las cifras que da a conocer el Instituto Oficial, o sea, el INDEC, del último relevamiento del año pasado, que es del tercer trimestre del año pasado, da un pequeño descenso de la pobreza, pero da un aumento de la indigencia. Las personas o familias indigentes son las que no tienen recursos suficientes para poder alimentarse adecuadamente. Se dado el valor de la canasta básica de alimentos, los ingresos que tienen, los ingresos familiares que tienen, no les alcanza para cubrir esos alimentos. Con lo cual, hay, por ejemplo, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, solo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, alrededor de 1 millón de personas que no tienen, y vuelvo a reiterar, según las cifras oficiales del INDEC, no tienen los recursos suficientes para poder alimentarse. Eso, obviamente, la explicación está en que los aumentos de los alimentos no han sido compensados con los aumentos de los ingresos. Claro. Sobre todo si observamos el comportamiento de estos alimentos de primerísima necesidad. Sí, además ahora lo que es la asignación universal, como las jubilaciones, y van a estar como más atadas a la inflación, y si los productos siguen aumentando por encima de ese porcentaje, en las próximas mediciones hasta incluso esto puede ser peor. Sí, porque en realidad, como todos sabemos, la polémica que generó la modificación de las fórmulas para aumentar las jubilaciones y las asignaciones sociales sufrió un recorte, con lo cual, si ya con la fórmula anterior que se manejó durante tal año 2017
se producen esos retrasos, obviamente los retrasos que debemos esperar para el año 2018 seguramente van a ser mayores. Isaac, Luciano Fornaro le habla, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Isaac, Macri, que una de sus promesas de campaña fue justamente la pobreza cero. ¿No está al tanto de estas estadísticas? ¿Hace algo se comunica con ustedes como para decir, che, podemos ir por acá, podemos ir por allá? Mismo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No, en general los diálogos con los funcionarios del gobierno son diálogos siempre en el marco de algún conflicto. Sí. Por ejemplo, ahora tenemos, hoy hay un anuncio, no leí el conjunto de la noticia como para evaluarlo adecuadamente, pero bueno, los títulos que aparecen en la tapa de todos los diarios, que va a haber un recorte de asignaciones sociales. Estamos en discusión desde hace ya más de un año sobre la necesidad de que se implemente una ley de emergencia alimentaria para los sectores más vulnerables, porque hay relevamientos, nosotros hacemos 2 relevamientos anuales sobre la situación de nutrición en estos sectores, y entre el primer relevamiento, entre el primer semestre del año pasado y el segundo semestre, aumentó la malnutrición del 43 al 47% entre los niños de 0 y adolescentes de 0 a 19 años. Entonces, estamos hace rato llevando adelante distintas propuestas para que las familias que tienen esa problemática tengan una atención de provisión de alimentos direccionada, y no logramos de que esto arranque. Hubo un dato muy significativo. A fin de año el gobierno abrió un programa para justamente tratar de paliar esta situación. Sí. Salimos a inscribir en los barrios porque ese era el mecanismo que ponía el Ministerio de Acción Social, con las herramientas que ellos nos dieron. Salimos a relegar los barrios y a pedirle a la gente que se acerque a los centros a anotarse, las familias que tienen esa problemática, y bueno, colas y colas de gente que quiere acceder a lo que se llamaría una tarjeta alimentaria para poder tomar esta problemática. Y esto, si nosotros fuéramos a un barrio de clase media, no digo de clase alta, de clase media de la capital, y vamos con un programa de esto, obviamente no tendríamos mucha gente que se anote, porque la gente que va y se anote porque tiene esta situación de dificultad. Bueno, en los barrios donde nosotros trabajamos, las familias tienen esa problemática, hacía colas desde las 3 de la mañana para poder anotarse en esa tarjeta. Cuando vamos al ministerio, el ministerio nos dice que no hay cupos, no hay tantos cupos para poder acceder a resolver esta situación. Y no estamos hablando vuelvo a la pregunta original. Sí. No estamos hablando de resolver la situación de pobreza, estamos hablando de resolver situaciones básicas alimentarias a las que el gobierno no termina de tomar nota de que esa situación que viven las familias que viven en los barrios están pasando por situaciones muy complicadas. Isaac, buen día. Luciana lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Ya que mencionaba la ley de emergencia alimentaria, que es una de lo que debería aceptarse básicamente, ¿no?, desde el gobierno, ¿por qué crees que desde no aceptan esta ley de emergencia? ¿Cuál sería, según tu punto de vista, el por qué no aceptan la ley de emergencia alimentaria? Primero porque me parece que no aceptar de que una ley de emergencia alimentaria es absolutamente indispensable, es hacerse cargo que hay una situación muy acuciante de grandes dificultades en extendidos sectores de la sociedad. Un dato, por ejemplo, como el crecimiento de la indigencia, en líneas generales, con la ayuda de la cobertura de la cobertura mediática que tiene el gobierno, ese dato en líneas generales pasó desapercibido.
Claro. Pero bueno, si vamos al Congreso y votamos una ley de emergencia alimentaria, obviamente ya eso tendría una trascendencia mayor. Y el otro elemento es que el gobierno en líneas generales está recortando el gasto social. El elemento no está buscando aumentar o mejorar, como ellos dicen, la direccionalidad del gasto. Un ejemplo claro de que ellos están buscando recortar los gastos sociales es lo que hicieron a fin de año con la reforma, la mal llamada reforma previsional. ¿Y usted cree, Isaac, que es necesaria una regulación en los precios de los alimentos? Los precios en general deben ser regulados. En un país como el nuestro, donde hay una concentración muy importante de la producción de alimentos y de la comercialización de alimentos, de los dos elementos centrales de la cadena, si no hay una intervención permanente y directa del Estado a través de diversos mecanismos, es inevitable que los precios siempre se estén escapando por encima de los ingresos que va recibiendo el conjunto de la población. Muy bien, Isaac, la verdad que le agradecemos mucho toda esta claridad y para poder entender realmente qué es lo que muestran las mediciones y la necesidad, sobre todo esa necesidad básica que una gran parte de la población está pasando y que no todos vemos porque no todos la conocemos ni la vivimos a diario. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir siempre todo este tipo de información. Gracias a usted, que tenga buen fin de semana. Gracias. Conversábamos con Isaac Rudnick, que es el director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.